buenos días, bendiciones, gracias por la oportunidad que el Señor nos da, poder reunirnos en su nombre, buscando su presencia, adorándole, y también para meditar en su palabra. Recuerda que hace 8 días comenzamos un tema, ¿verdad? Azotado y herido, partiendo de cuando el Señor dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, dice, va a recibir muchos azotes. Pero aquel que, no conociéndola, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Veíamos también que dice la Escritura que Dios al que ama, castiga, azota al que recibe por hijo. Y veíamos también que azote es una repetición, ¿no? Para poder, un golpe repetido, para poder formar, para poder crear, para poder corregir. Y veíamos así de una manera muy rápida, hace 8 días, 16 azotes que encontramos en la Biblia. Veíamos también que hay una ley de ser azotado, ¿verdad? Decíamos, dice Deuteronomio, que no va a darse más de 40 azotes, dice, no sea que envilezcas a tu hermano y se desanime, ¿verdad? Y entonces quiero compartir con usted 18 azotes, partiendo de la idea de aquella historia conocida, de aquella mujer que se acerca por detrás de la multitud, con la idea, con la firme convicción, diciéndose a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Dice la historia que era una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre y había malgastado todo su dinero y no mejoraba, sino que empeoraba, y aparte había sido empobrecida, pero ella se pone ese deseo, esa firmeza en su corazón de decir, si tan solo logro tocar el borde del manto, seré sano. Y entonces veíamos también, por otro lado, que dice la Escritura en Isaías 53, que el Señor Jesús se fue azotado y herido, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero, aunque Él pagó un precio y Él cumplió la voluntad del Padre, vemos también que nosotros seguimos siendo azotados con esa idea de que Dios corrija, de que Dios nos llame la atención, de que podamos sentir, y ahí usted puede buscar el tema para poder ahondar. Entonces, como le comentaba, vamos a ver los 18 azotes, vamos a dividirlos en 3 grupos de 6, azotes del cuerpo, azotes del alma, azotes en el espíritu, tal cual, es una palabra, sé que fuerte, quizá no tan común en nuestro lenguaje, quizá en lo cotidiano sería como un golpe, un latigazo, ¿verdad? Pero bíblicamente es la palabra azote. Y entonces, en lo que es el cuerpo, ¿verdad? Porque es el cuerpo el que contiene el alma, ¿no? Se sabe que médicamente puede uno estar desconectado, ¿no? Le llaman la muerte cerebral, donde este cuerpo sigue funcionando, pero no está esa conexión con el alma. Pero entonces lo que quiero decir, como dice la Biblia, que dice este cuerpo es un depósito, ¿verdad? Es un vaso, y entonces lo que ocurre con el cuerpo, vamos a ver 6 tipos de azote en el cuerpo, es decir, que si estamos padeciendo alguno de estos, no con ello quiero aclarar y decir, no con ello quiere decir aquella idea, ¿verdad?, de la gente que piensan que Dios es un policía allá desde su trono y que está viendo en cuanto uno falla y dar el azote, sino que más bien dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, amén. Pero siempre va a llamarnos la atención de alguna manera, y dentro de esa paciencia a veces el Señor tarda, retrasa el castigo, pero tarde o temprano llega, ¿va? Si nosotros no nos arrepentimos. Entonces, por eso es importante que lo consideremos. Vamos a apurarnos. Dice Amós 3:15, usted solo va a ver la cita, si trae su Biblia lo puede buscar, y si no yo se lo leo. Dice el profeta, heriré la casa de invierno con la casa de verano. Heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor, o dice Jehová, ¿no? Y entonces, viendo las traducciones, dice que va a castigar juntamente, es decir, que la gente estaba muy cómoda en su casa, en los tiempos de los profetas, en este caso el profeta Amós, y usted puede ver en otro profeta, dice, ustedes están en casa artesonada y la casa del Señor está abandonada. Y entonces él dice, bueno, si así tú descuidas la casa, entonces también el Señor dice, voy a castigar la casa de invierno y la casa de verano. Entonces eso es muy literal, de que va a castigar junto a aquellos que tienen esa capacidad, ¿verdad?, esa solvencia de poder tener una casa para cada temporada. Pero al final es tal cual, ¿verdad? Tal cual es un ciclo en la Biblia. Cuando usted estudia el verano, el invierno,
desde el comienzo, desde Génesis, desde que el primer diluvio, bueno, del diluvio, ¿verdad? Dios le dice a Noé, mientras permanezca la tierra, no van a cesar delante de mí la primavera, el invierno, el frío, el calor, ¿no? Marca un ciclo, pero entonces también luego Salomón nos habla de la hormiga y dice que en el verano prepara su sustento, su comida para el invierno, ¿no? Entonces cuando el Señor dice, voy a castigar la casa del verano y la casa del invierno con la casa del verano, entonces quiere decir que en lo que tú confiabas, ¿verdad? En aquello que tú decías, bueno, estoy en mi casa de invierno y me preparé en el verano y tengo provisión, tengo en lo práctico, ¿verdad? Tengo ahorros, tengo mi seguro médico, y claro, hay que ser prudentes. Pero entonces hay momentos en la vida donde aún a pesar de poder tener ahorros, de poder tener seguros, de repente todo falla, ¿no? Nos roban la cuenta, nos hackean, cualquier cosa pasa y se dispersa esa riqueza, ¿no? Entonces eso tenemos que entenderlo como un azote. Si eso está pasando en nuestra vida, obviamente el Señor es poderoso para poder salvarnos de la situación que fuere, pero tenemos que ver primeramente, a ver, a qué lo puse aquí en el cuerpo, porque entonces llega a manifestarse en lo material, ¿verdad? Entonces cuando eso material le empieza a fallar, yo tengo que ver si fue de una mala administración, si por ahí tengo algo que corregir, ¿verdad? Para con Dios, para poder hacerlo. Ahora, Ezequiel 6:11 dice, así ha dicho Jehová el Señor, golpea con tu pie, palmotea con tu mano y di, hay por las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Y usted debe saber que la espada, algún tiempo estudiamos la espada, ¿verdad? La espada es un arma de diseño divino, no es algo que se inventó aquí en la tierra, es desde que Dios expulsa al hombre, dice, puso de Jehová una espada que se revolvía. Pero hay diferentes tipos de espada, ¿no? Está la espada del espíritu, hay espada aguda, espada de dos filos, es un tema muy interesante. Pero en este caso lo que le quiero decir es que esa espada es una espada que corta alrededor. Dicho en palabras del Señor Jesús, cuando Él viene y dice, ustedes, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que a mí no lleva fruto, se seca. Entonces por eso le puse ahí separación o sequía. Es decir, que cuando nosotros nos apartamos, en primer lugar, de Dios, ¿verdad? Entonces eso viene a ser un azote. Dice, con espada, con hambre y con pestilencia caerá, dice el profeta Ezequiel. Espada, hambre y pestilencia. Pero ¿qué quiere decir? Que entonces nos separamos de Dios. Puede ser por decisión propia, decisión personal, pero finalmente, como Dios le dijo al profeta Isaías, tu pecado o el pecado del pueblo ha hecho una separación entre Dios y los hombres, ¿verdad? El pecado hace una separación. Que obviamente Dios es misericordioso y está ahí para ayudarnos, pero también Él es un Dios santo, ¿no? Él es un Dios santo, la Escritura es clara, Él no puede dar por inocente al culpable, de manera que cuando permanecemos, sobre todo en una actitud de orgullo, ¿verdad? De no querer arrepentirnos, una indisposición de arrepentirnos, entonces viene esa separación. Y aunque cada uno podemos dar testimonio y experimentar y dar testimonio de que Dios, a pesar de nuestro mayor pecado, Él está ahí, ¿verdad? Él no nos deja, pero claro que no es lo mismo cuando oraba ahorita algo que he aprendido en la semana, que una cosa es tener comunión con Dios, todos de alguna manera tenemos un tipo de comunión, pero la Escritura no solamente habla de comunión, sino que también habla de intimidad. Dice, su relación íntima es con los íntegros. Entonces son dos niveles muy diferentes de comunión, una común unión, las cosas que nos unen, las cosas que tenemos comunes, y otra cosa es la intimidad, como en las relaciones interpersonales, ¿no? Tenemos un amigo y ya vemos amigos un poco lejanos, ¿verdad? O sea, no sabemos ni dónde vive a lo mejor hoy día, pero nos gustan las mismas películas, la misma música, los mismos grupos, etc. Tenemos comunión, una común unión. Sin embargo, no tenemos intimidad. Entonces así también con Dios, y eso viene a ser un azote, como veíamos, que a veces es para que uno se dé cuenta, o sea, que uno se duele y diga, Señor, ¿por qué tengo comunión pero no tengo intimidad? Y vamos a encontrar el salmo que decía, ¿verdad? Señor, no quites de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No solamente es el perdón de los pecados, no solamente es congregarnos en un lugar, sino que podamos tener esa intimidad con Dios. Ahora vea la secuencia que entonces, mismo Ezequiel 11, la siguiente palabra después de espada es hambre, ¿verdad? El hambre. Y entonces es algo interesante porque dijo el Señor Jesús, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay dos niveles de sentir hambre, ¿verdad? En lo que es en lo físico, pero otra cosa es también en lo espiritual,
De ahí que aquel hermano compusiera, ¿verdad? Tengo hambre de ti, porque Jesús también dijo, tengo una comida que vosotros no sabéis, que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Y, y luego vienen las bienaventuranzas y también dice, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces el Señor siempre que se encontró con el hambre habló también de un sustento, de una saciedad. Pero cuando uno tiene hambre y no es saciado, no hay pan, no hay el poder, como le dijo el enemigo al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces, sé que es algo que, a ver hermano, usted hágalo, bueno, no creo que lo pudiera hacer, bueno, que ahorita lo diga y pase, pero sin embargo el enemigo se lo dijo a Jesús, si eres hijo vas a convertir las piedras en pan. Si eres hijo, entonces dice la Escritura, clamas y el Señor te va a enviar alimento, ¿verdad? Es el pan que Él tiene, el pan nuestro de cada día, danoslo, Él lo tiene, pero tenemos que pedirlo. El punto es que a veces padecemos hambre, como el pueblo de Israel, te dice padecer hambre, no te volviste a mí, te llevé en el desierto para hablarte al corazón. Entonces yo no sé usted si recuerda algún momento que ha tenido hambre y que uno no le queda más que levantar su clamor y su vista al Señor y decir, Señor, tengo esta necesidad, te ruego que me suplas. Los que somos padres, ¿verdad? Porque los niños no saben cómo es la condición de casa, si hay o no hay, solamente mamá, tengo hambre, papá, tengo hambre, quiero leche, etcétera. Pero entonces cuando el Señor, aún como Padre, nos retrasa, porque Él no nos deja sin alimento, ¿no? Pero lo retrasa, es bueno que tengas hambre. De hecho, el mundo tiene un dicho, ¿verdad? Dice que el hambre en casa ajena hace al hijo bueno, ¿no? Algo así. Entonces Dios lo hace para que nosotros nos volvamos a Él. Pero luego vemos también en Marcos 5:34, cuando precisamente esta mujer que le contaba, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, en paz y queda sana de tu azote. Ahí está la palabra claramente, tu azote. Entonces, recuerde que la enfermedad en la doctrina, en la enseñanza bíblica, puede ser resultado del pecado, ¿no? Hay gente que, ayer estaba leyendo un artículo de creo que es un consenso médico, yo no soy médico, no soy certificado, pero lo que sacan la gente certificada, ¿verdad? El cáncer de garganta se da a causa de un mal uso en las cuestiones sexuales, ¿no? Ahí lo puede buscar usted. Entonces, lo que quiero decirles es que es una enfermedad. Romanos dice, se manifiesta en ellos. El por qué, ¿verdad? De repente puede uno caminar y pecar y no pasó nada, ¿verdad? El pecado que sea. Pero llega un momento en el que uno llega a padecer una enfermedad, ¿no? Y el Señor Jesús recuerda un paralítico que dice, ve, no peques más, ¿verdad? A esta mujer, vete y no peques más. Entonces hay cosas que vienen a causa del pecado y que a veces mientras no nos pase nada, le comentaba, o sea, caminamos con una actitud de no querer arrepentirnos, ¿verdad? Pues no pasa nada. O cuando tomamos la Santa Cena, el apóstol Pablo también fue claro, ¿verdad? Es algo que uno debe temer, o sea, respetar. Dice, porque cuando lo tomas indignamente, entonces dice, muchos han sido debilitados, otros enfermos y otros incluso ya han muerto. Pero quiere decir que la enfermedad puede ser, o sea, no estoy diciendo, y si usted está enfermo, usted es porque usted pecó, no. O sea, es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Cuando ven a aquel ciego de nacimiento, les dicen los discípulos, ¿quién pecó? Este o sus padres. Dice, bueno, ni este ni sus padres, este está así para que sea manifestado en él el poder de Dios, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver, bueno, ¿por qué me enfermé? Otras cosas vienen por no perdonar, ¿verdad? Uno se enferma de las bilis. Dice la Biblia, mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando uno tiene pecados ocultos, va a afectar los huesos, ¿no? Las coyunturas. Y ahí es un tema por sí mismo la enfermedad, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo viene a ser un azote del cuerpo y que el Señor claramente cuando veíamos la primera parte, ¿verdad? Cuando te azota es para que sientas, para que te vuelvas a Él. Un pasaje fuerte es el Salmo 105:36. Dice, hirió de muerte a todos los primogénitos. Usted está escuchando que leo la palabra hirió, pero en el hebreo es la palabra azotar, ¿no? Azotó de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Y yo le puse ahí hijos débiles, porque obviamente el pasaje está hablando de los primogénitos tal cual, ¿verdad? Pero ahí mismo aclara y dice las primicias de toda su fuerza. Y entonces en lo práctico yo puedo entender que como padres, el que lo está padeciendo sabe lo que voy a decir. De repente ve que uno tiene hijos débiles, ¿no? Débiles en la fe, débiles en lo académico, ¿verdad? No terminaron la escuela en tiempo y forma, por lo mismo quizá sus oportunidades de empleo, de trabajo, de emprendimiento sean limitadas
Y no que sean malas personas, no que no tengan capacidades, pero viene a ser igual, o sea, que uno pueda, estamos hablando del azote, ¿verdad? De una corrección, de poder decir, bueno, ¿qué hice mal, verdad? ¿Qué hice mal como padre? ¿Qué me faltó? Y si tú como hijo te das cuenta que eres un hijo débil, bueno, también ¿qué le falta a mi padre, no? Porque dice la Biblia que los padres terrenales, dice, nos educaron como mejor les parecía, pero quizá algunos igual tuvieron limitaciones, ¿verdad? No pudieron darnos más estudio, no pudieron hacer más por nosotros, y entonces lo que Dios no quiere es que permanezca, que haya una generación débil, ¿verdad? Que haya una generación débil, sino que sea una generación que tenga fe, pero que si tú como hijo te das cuenta que hoy tu condición es de debilidad, ¿verdad? No tienes recursos, no tienes la noción, el conocimiento, la certificación, el papel, el documento, entonces, por un lado, pues es un azote para tu padre, ¿verdad? Pero por otro lado es también para el hijo mismo, porque entonces tiene uno que buscar la oportunidad, pedirle a Dios esa oportunidad, ¿verdad? Señor, dame esa oportunidad de ser fortalecido. Y número 6, dice la Escritura en Amós 6:11, dice aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas, ¿sí? Con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Esas hendiduras es tal cual, es como si hubiera grietas, ¿verdad? En los muros, en este caso específicamente en los techos, hendiduras, grietas en el techo, y entonces nos habla de gotera. Y el rey Salomón, que construyó muchas casas, dice, bueno, por la pereza se gotea la casa, ¿va? Por la pereza, o sea, cuando uno no quiere hacer, cuando uno no quiere esforzarse por la relación, porque entonces en Proverbios vamos a encontrar que las goteras, 2 veces que lo menciona, lo asocia a cuando hay una mujer rencillosa, una mujer que siempre está peleando, ¿va? Y los que somos casados sabemos, y hay muchos memes, y por algo es que están ahí en la red, ¿verdad? Pero el punto es que es una gotera continua, ¿va? Cuando hay algo que molesta y que está, o sea, algo que molesta en casa y que constantemente algo nos lo está recordando. El Proverbios lo menciona de la mujer, pero puede ser igual los hijos, puede ser igual el sentir. Y usted puede ver ahí en internet cómo hay gente que dice, yo prefiero quedarme en el trabajo que llegar a mi casa y estar peleando, ¿no? Pero entonces eso también viene a ser un azote de hijo, no es normal, hija, no es normal que estén peleando en casa, o sea, es tan corta la vida como para estar peleando y estar sufriendo, y en el lugar que deberías estar más seguro, en el lugar que deberías de sentirte más amado, más aceptado, el lugar que debería ser ese lugar para tener un lugar recreacional, o sea, recreacional en el sentido de decir, de recrearte, o sea, decir, bueno, me fue mal en la calle, en la escuela, en el trabajo, pero aquí en la casa soy restaurado, soy fortalecido, soy animado, y cuando no está eso, entonces no es que sea normal, es que algo falta y entonces viene a ser ese azote en el cuerpo. ¿Vamos bien ahí? Bueno, luego número 2, porque vamos a sumar 18, encontramos 6 azotes en el alma. Mire, Josué 23:13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, ahí está la palabra, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Entonces yo le puse ahí las personas de alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros necesitamos ser corregidos, ser formados en carácter, cambiar actitudes, ¿qué va a pasar? Que es cuando de repente Dios levanta hoy un mal vecino, ¿verdad? Un mal vecino que va y le tira la basura, un mal vecino que le ensucia la calle, le raya el carro, ¿verdad? No sé cómo sean sus vecinos. En el trabajo, un mal compañero, alguien que puede tener otros compañeros que hacen exactamente lo mismo que usted, pero solo a usted le va a reclamar, porque usted es el cristiano o la cristiana. Entonces las personas alrededor vienen a hacer un azote, ¿verdad? Y fíjese cómo es la relación con Dios, que dice que el que está en paz con Dios, dice aún a sus enemigos, hace estar en paz con él, ¿no? Entonces, por eso le digo que uno tiene que darse cuenta y decir, bueno, cuando de repente me surge así un mal vecino, un mal compañero, ¿qué querrá decir? Ahora, usted recordará que también hemos estudiado en su momento esas naciones a las que se refiere la Biblia. Dice la Biblia, 7 naciones que te van a hacer por prueba, por tropiezo, y lo que representa cada uno, ¿no? A través de la música, a través de la cultura, a través de las finanzas, a través del lenguaje, ¿verdad? Entonces veíamos ahí la vulgaridad, la violencia, y usted ahí puede repasar esos temas, cuáles son esas 7 naciones. Decía mi pastor, todos los feos, ¿verdad? Jebuseos, fereceos, etcétera, todos los feos, ¿no? Filisteos, todos los feos. Son esas naciones, pero el punto es que en nuestro día a día podemos darnos cuenta cuando
tenemos ese tipo de gente a nuestro alrededor. Ahora vea, Job 5:21 dice tal cual: del azote de la lengua serás encubierto. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que habla de ustedes, ¿no? O que saben, ¿no? Así como decía alguien, dice, no me consta, pero tampoco lo dudo. O quizá algunos sí nos consta, porque de repente pasa que vamos pasando y oímos que están hablando mal de nosotros, ¿no? Vamos a dejarlo en mal. Muchas veces es porque es cierto, otras veces nos inventan, pero muchas veces es que es lo que es, ¿no? Es que siempre llega tarde, es que es irresponsable, es que es un incumplido, es que es alguien que promete y no cumple, y a veces nos ofendemos, pero en realidad solamente ese tipo de testimonios, ese tipo de la lengua, como dice aquí Job, la lengua, el azote de la lengua, a veces es para darnos cuenta, porque a veces caminamos por la vida pensando que somos el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor cristiano, la mejor cristiana, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor trabajador, el ejemplar, pero habría que preguntarle a los demás, bueno, yo me veo así, pero tú ¿cómo me ves? ¿O cuál es la realidad? Y como decimos los chilangos, mira, la neta, está así, ¿no? Tú te crees, pero eres, y usted lo puede ver, o sea, no estoy diciendo que sea mala persona la que le diga, ¿va? Porque en Apocalipsis se recuerda a la iglesia de la Odisea, dice, bueno, tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero yo te digo. Entonces, es un azote de la lengua, o sea, porque está, no necesariamente que esté inventándote, diciendo chismes o difamando, puede ser algo que sea verdad, pero que a veces por el respeto, a veces por cómo nos ponemos, ¿verdad? Que no nos pueden decir nada, la gente igual no nos dice, ¿no? Y a veces uno le dice, bueno, ¿y por qué no me dices? Pues porque mira cómo te pones, ¿para qué te digo, no? ¿Qué necesidad tengo? Decía Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿no? La mala lengua. Pero yo le puse ahí mal consejo, porque entonces viene a ser esa gente que tenemos alrededor. También no solamente es la gente que nos va a decir lo que es, sino que también hay gente, las palabras hebreas nos van a decir que es recibir un mal consejo, ¿no? Oiga, ¿cómo ve, comadre, tengo esa situación, ¿no? Y decir, no, comadre, pues métale un calambre al compadre, ¿no? Bueno, los que tienen. Entonces, recibir un mal consejo también llega a ser un azote. Uno siempre tiene que estar con el oído atento, decir, no, es que eso no me lo dice la Biblia, eso no lo enseña la palabra, eso no va conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno tiene que discernir, porque a veces cuando uno vea cómo es la cadena, cuando uno se separa de Dios, cuando uno comienza a seguir su propio camino, cuando uno se va haciendo insensible, entonces ya también uno no va a distinguir cuando está recibiendo un mal consejo. ¿Sí me explico? Y entonces eso viene a ser un azote directamente para el alma. ¿Por qué? Isaías 1:5, mire, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma. Y cuando dice ahí la palabra castigados, es la palabra azotados. ¿Por qué queréis ir azotados aún si toda cabeza ya está enferma? Entonces, cuando usted ve la palabra hebrea, es esa palabra que traduce a ansiedad, ¿verdad? Una ansiedad en la mente. Y como usted lo sabe, ¿verdad? Dice que ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado, ¿verdad? Ansiedad. Uno está y no sabe cómo hacerlo, pero uno tiene que ver, porque dice la Escritura claramente, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Entonces, eso viene a ser un azote de Señor. ¿Por qué estoy ansioso? Si estoy ansioso, no vengo a hacer una buena tierra, sino una tierra que va a ahogar la palabra, ¿no? Se recuerda la palabra del sembrador, dice, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y de repente sí, o sea, uno va a la iglesia, escucha a su pastor y las victorias que ha tenido, pero uno está con esa ansiedad, ¿no? Uno está con esa ansiedad y uno tiene que ver, si estoy padeciendo ansiedad, pues tengo que ver, primeramente, obviamente hay quien tiene que apoyarse en lo médico, y no tiene problema con eso, pero el primer punto es la mente. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, cuando nuestro pensamiento no persevera en Dios, cuando no estamos buscando de Él, tenemos que ver, porque entonces es un azote, ¿verdad? Es un azote. Dice, lo castigarás con vara y no morirás, si se acuerda. Dios quiere que nos volvamos a Él. Salmo 102:4 dice, mi corazón está herido, y es una palabra fuerte, dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Entonces esa palabra herido es una palabra deprimido, una depresión, ¿verdad? Cuando yo tenía que dar un nivel y me deprimo, o sea, voy abajo del nivel. Eso es lo que significa depresión en el Salmo, depresión. Tengo que dar un nivel y me deprimo, una depresión.
estoy por debajo del nivel. Estoy por debajo del promedio de mis compañeros, ¿no? En el trabajo de la producción, en la escuela de las calificaciones, en la familia, uno se va atrasando. Pero entonces eso viene a ser un azote. No le estoy diciendo que está mal en el sentido de condenándolo, ¿no? Sino de darnos cuenta que si estamos padeciendo ansiedad o depresión, lo que el Señor quiere es corregirnos, hacernos sentir, hacernos volver a Él. Y que cuando no logramos salir, ¿verdad? Entonces algo tenemos que buscar en Dios. Porque entonces muchas veces había una canción que comenzaba preguntando cómo me siento. Y lo digo porque en algún momento de mi vida dice, bueno, sí, lo que tengo es enojo, es ira. Pero muchas veces es consecuencia de la ansiedad y la depresión, ¿no? De la resignación de que no puede cambiar nuestra realidad. Y entonces se genera la ira, dice Jeremías 37:15, bueno, aquí está hablando de una ira externa, dice, los príncipes se airaron contra Jeremías, le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, ¿no? Dice, se airaron, lo azotaron y le pusieron en prisión. ¿Está bien? Entonces ahí está la ira, ¿no? O sea, porque la ira tampoco es normal. Bueno, relativamente no es normal. Porque dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, ¿no? O sea, es como, es parte de nuestra naturaleza. Dios también se llena, se aira, se enciende su ira. Pero algo que aprendí en la semana, y se lo quiero compartir la siguiente ocasión de la ira, ¿verdad? En relación con Dios y como Padre, es de que Él siempre está abierto a tranquilizar su ira, ¿no? O sea, hay cosas que sí, o sea, uno lo provoca ira, obvio que se va a irar, pero Él siempre está abierto a hacer cesar su ira. Es algo que nos enseña mucho a nosotros también, porque a veces nosotros, cuando nos llenamos de ira, entonces explotamos y dice la Biblia que un pecador destruye mucho bien, hablando de la ira, ¿no? Una mala palabra, algo que va a herir, algo que no puede repararse, la ira. Entonces eso viene a ser un azote del alma. No es normal que estemos airados constantemente, todo el tiempo, eso no es normal. ¿Amén? Y luego llegamos al 6, Jeremías 30:14, dice la palabra, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como quien azota a un amigo, te azoté o te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados, ¿no? Entonces, mire, ya si de por sí tener malos consejeros, malas compañías, ansiedad, depresión, estar airado, no conforme con eso, que todavía se nos levante un adversario cruel, o sea, que sea contrario y aparte sea cruel, acuérdese que es que no le importa lo que sientes, no le importa lo que piensas, no le importan las consecuencias de sus actos. La Biblia lo dice, ¿va? A causa de la multitud de tu maldad. Mira, no te diste cuenta del hambre, no te diste cuenta a través de tu hijo rebelde, no te diste cuenta, vamos ya en el número 12, no te diste cuenta a partir de las otras 11 cosas que pasaban en tu vida que necesitabas ser corregido, que te estabas apartando, que estabas mal delante de Dios, ¿no? Y que su amor ahí está, porque mientras tengamos vida va a haber, hay esperanza, dice la palabra. Entonces viene un sexto, un doceavo azote, ¿verdad? Dice, Dios levanta a un adversario cruel. Dices, wow, o sea, que te humille, que ponga el dedo en la llaga, ¿verdad? En lo que más te lastima, en lo que más te hiere. Eso es algo que dice la Biblia que Dios no se complace en el castigo, claro que no. Pero que a veces es necesario para que nosotros podamos recapacitar. Entonces le digo, es algo que es cruel y puede ser, o sea, como lo experimentó el Señor Jesús, ¿verdad? Él dice, bueno, dice el Salmo, refiriéndose a Judas, dice, si hubiera sido un extraño, lo hubiera soportado, pero fuiste tú mi íntimo. El íntimo, Juan cuando escribe el Evangelio, Juan dice el que amaba a Jesús, eso lo escribe Juan, pero el Salmo dice que el íntimo era Judas, dice tú, que mojabas tu plato, que comías conmigo de mi plato. De acuerdo al Salmo, Judas era el íntimo. Y entonces, usted sabe la historia de Judas, ¿verdad? Fue el que entregó a Jesús, al maestro, con un beso. Él se lo preguntó, si amigo, ¿con un beso entregas al maestro? Entonces eso, a veces la gente más cercana, la gente que uno de quien menos esperaría, ¿verdad? Una herida, una traición, llega a ser un adversario cruel. Eso es un azote para el alma también. ¿Amén? Y vamos al tercer bloque, al tercer grupo de 6, azotes en el espíritu. Le comentaba yo, ¿verdad? Que a veces uno quisiera este tipo de azotes. Sí, Señor, dame flaqueza, ¿no? Porque tengo obesidad más bien. Pero esa flaqueza en la Biblia es debilidad, dice Miqueas 6:13. Dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, o sea, azotándote, asolándote
por tus pecados, ¿no? Decía mi pastor, ¿de qué dijo el Señor Jesús? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y decía mi pastor, pero muchas veces nos damos cuenta que más bien nuestra carne es medio fuerte porque nos domina. Entonces esa flaqueza es una debilidad. Esa flaqueza es como cuando uno está enfermo, pierde el apetito. Ahorita leemos el Salmo, dice, a causa de la congoja de mi corazón no quiero comer mi pan, ¿verdad? Entonces viene una flaqueza. O sea, imagínate entonces cuando no nos alimentamos. Mis compañeros del trabajo me dicen, pero ¿por qué va cada domingo a la iglesia? Digo, imagínense, si yendo uno está como está. Si no fuera, o sea, si no tuviera una palabra que me estuviera recordando, vas bien o vas mal, corrige aquí, corrige acá, esta es la manera, este es el camino, pues imagínense cómo estaríamos, ¿no? Entonces, eso es una flaqueza, cuando no te estás alimentando y pierdes el rumbo, ¿no? Una flaqueza cuando no te estás alimentando y no tienes esa palabra viva, ese espíritu, esa palabra que es espíritu y vida, que te fortalezca en el momento oportuno, ¿no? Es una flaqueza que viene a ser entonces un azote en el espíritu, decir, Señor, si yo no puedo vencer esta tentación, quiere decir que entonces no estoy dando el ancho, ¿no? Estoy flaco, o sea, estoy débil. Y entonces es como en la vida secular, ¿verdad? Como uno lo puede ver, aquellos que quieren marcar sus músculos, ¿verdad? Entonces tienen que cuidar la dieta necesariamente, o sea, no pueden ir nada más al gimnasio y seguir comiendo lo que quieran, es va junto, ¿verdad? La dieta con eso, es lo mismo en lo espiritual, ¿no? No podemos ser vencedores si no nos estamos alimentando, fortaleciéndonos en el Señor. ¿No? Número 2, dice Job 37:12, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo. Dice ahí, por tus designios se revuelven las nubes en derredor. Entonces cuando usted estudia las nubes en la Biblia, dice que esos revelan de alguna manera el clima, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús, ¿cómo es posible que puedas decir el cielo se va a revolado, va a ser frío y lo hace? Que digas está despejado, hará calor y lo hace, ¿no? Entonces dice, ustedes pueden discernir, pueden distinguir el aspecto del cielo, pero no logran distinguir el tiempo espiritual que les está tocando vivir, ¿no? Bueno, entonces esas nubes vienen a ser así, o sea, tal cual la palabra dice ahí, significa actuar encubiertamente, ¿no? O sea, cuando uno está rodeado de nubes, y así como todo lo que se pueda pensar en las nubes, hoy se dice cortinas de humo, ¿no? Que mientras que los gobiernos están haciendo algo no tan bueno, no tan benéfico, te están diciendo otra noticia, ¿no? En el caso de los mexicanos, usted recordará aquel tiempo del famoso chupacabra, ¿no? Que nunca nadie lo vio, pero y ahí estaba todo uno distraído con eso, pero resulta que solamente era una cortina de humo para otras cosas que estaban haciendo realmente importantes y trascendentes, ¿no? Bueno, viene a ser lo mismo en nuestra vida, que a veces nos desenfocamos de lo que tenemos que enfocarnos y entonces vienen esas nubes que nos bloquean la vista, ¿verdad? La claridad. Dice ahí que actúan encubiertamente. ¿Cuántas veces dice la Biblia que el mal se cierne sobre el hombre? O sea, no es que llegue súbitamente, sino que se va preparando, ¿verdad? El día malo. Entonces quiere decir también lo mismo, cuando empiezan a actuar a nuestras espaldas, cuando empieza a haber un plan contrario, esas son las nubes, ¿no? Cuando de repente te excluyen de la plática, te excluyen del consenso, del consejo, ¿verdad? Para tomar decisiones en tu trabajo, en la familia, en el vecindario, tienes que ver, o sea, no es lo mismo que te consideran, así que no es que tenemos que esperar que esté esta persona, porque si no está, pues va a faltar algo, ¿verdad? Algo importante. Cuando ya la gente determina que no tenemos nada bueno que aportar, pues entonces es como se amolinan las nubes ahí en derredor nuestro. Y viene el siguiente, viene aturdimiento y ceguera. Zacarías 12:4 dice, en aquel día heriré con pánico y locura al caballo y al jinete, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos. Dice, heriré, aquí la 60 dice con pánico y locura. La versión antigua dice aturdimiento y ceguera. ¿Sí entiende, va? Es algo muy claro. Como cuando usted va distraído y se golpea la cabeza y en lo que logra reaccionar, estabilizarse, está aturdido, ¿va? No logra ver bien, tener el equilibrio necesario, etc. Eso es el aturdimiento. Y obviamente la ceguera, pues de plano que no ve, ¿no? Es semejante a vivir en tinieblas, ¿no? No sabe dónde va, no sabe con lo que tropieza, no puede avanzar. Ese es aturdimiento y ceguera, esa es una sotesa. Cuando entonces nosotros no el que está orando y preguntándole a Dios qué hacer, aquel que de plano aún creyendo o haciéndolo así como Saúl, ¿verdad? Dice, es que Dios no me responde, o sea, ni por Urim ni por Tumim, y entonces ya no se dio cuenta y va y termina a invocar a la bruja de Endor. ¿Se acuerda la historia?
Entonces eso es aturdimiento y ceguera, cuando ya no ve, o sea, que es tanta la desesperación que ya no importa dónde encuentre la respuesta, sino que la va a buscar y pierde de vista que Dios siempre tiene la respuesta, ¿no? Dios siempre tiene la respuesta, quizá no siempre, como en el caso de Saúl, yo pienso en voz alta, si él se hubiera arrepentido, yo creo que él lo hubiera perdonado, ¿no? Pero lo que Saúl no quería perder era el reino, no quería perder lo material. Entonces fue ahí donde fue lo trágico, ¿verdad?, de su historia. Luego la Biblia nos maneja dos tipos de vientos, mire, viento solano y viento contrario. Ageo 2:17 dice, os herí con viento solano, con granizo, dice, mas no os convertiste a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano, es así como ese viento seco, ese viento caluroso, así que bochornoso, ¿ah? Que aunque está en la sombra, le llega ahí el viento, la humedad, y no logra estar fresco, ¿ah? Ese tipo de viento, viento solano, es lo que representa. Pero los que apuntan, pongan ahí Ezequiel 19:12, dice que el viento solano, dice, seca los frutos. O sea, hay muchas cosas que hace el viento solano, es algo muy interesante, no quiero ahondar mucho en eso. Creo que Ezequiel 19:12 resume bien lo que es el viento solano. Dice, el viento solano secó los frutos. Entonces quiere decir que aunque usted esté esforzado, es que yo antes sí podía orar, antes podía leer, antes no me costaba tiempo estar en la iglesia, no importa que el pastor se tardara 3 horas, ahora ya 15 minutos y ya me fastidio, ¿no? O sea que también a veces uno lo hace denso, ¿no? Pero dice ahí que eso usted te va a dar cuenta, o sea, cuando el fruto se seca, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, esos son del Espíritu. Hay otros que no son del Espíritu, ¿eh? Fruto de labios que confiesa tu nombre. ¿Qué tanto sabes adorar? Decía el título de un mensaje por ahí, ¿se cantas o adoras? Porque no todo el que canta adora, pero todo el que adora llega a cantar a manera que le agrade a Dios, no sé si me explico. Sí, entonces eso es un fruto de labios que confiesa tu nombre, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces cuando uno ya no los está dando, quiere decir que figuradamente es un azote del viento solano, ¿no? Darme cuenta, yo ya no lo tengo, antes lo tenía y ahora ya no. Ya no me duele pecar, ya no me duele decir una mala palabra, ya no me duele echarme una copa enfrente de mis amigos o quien sea, de mis hijos, ¿no? Viento solano, o sea, los frutos se secaron. Ese es un azote, o sea que tú lo puedes ver como algo normal o como algo que estás viviendo en tu libertad, pero resulta que está siendo un correctivo de Dios, date cuenta que antes no lo hacías, ahora lo haces, antes no te vestías enseñando y ahora sí, ¿verdad? Y ahí usted puede ver todo lo que secó sus frutos, se aplica aquí al viento solano. Y que usted puede decir, bueno, es mi cuerpo, mi decisión, no es mi decisión, es my life, decía una canción de los 90. Pero resulta de que uno siempre tiene que estar atento y decir, bueno, si yo antes no lo hacía, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no me duele? ¿Por qué antes sí me dolía hablar en doble sentido y ahora ya no? Antes sí podía apagar la tele y ahora ya no. Amén. Luego el viento contrario, Mateo 14:24. Dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ahí tal cual usted puede ver el relato, como dice la Biblia, que Jesús vio a los discípulos cansados, agotados. Dice, bueno, yo les mandé a llegar al otro lado y sé también que se han esforzado, pero que el viento les es contrario. Entonces cuando uno está como remando contra corriente, ¿verdad lo que está diciendo ahí? Cuando todo es contrario, entonces uno tiene que ver, ¿verdad? ¿Por qué la oposición? Obviamente también cuando uno está en la voluntad de Dios también se va a levantar una oposición, ¿verdad? Otra tormenta que hubo en la Biblia fue cuando el Señor Jesús iba a ver al Gadareno y se levanta una tempestad, ¿verdad? Pero entonces hay un viento contrario, el Señor dice, no, tenemos que llegar, y en cuanto llega, luego va a manifestarse ahí. Pero entonces ya lo libera y no lo deja seguir, lo dije, no, ve a los tuyos, cuéntale cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero de que el viento es contrario, dice, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué está siendo azotada mi barca? ¿Por qué está siendo azotada? Porque no tengo fe, porque recuerda cuando está la tempestad ahí en la barca, dice, ¿dónde está vuestra fe? O como no tenéis fe, o hombres de poca fe. Entonces, poca fe, nada de fe. ¿Y en dónde está tu fe, verdad? Tú no tienes que ver, bueno, este viento contrario está desafiando mi fe. Bueno, yo voy a esforzarme, yo voy a pelear, ¿verdad? Si al final no se dio, bueno, yo peleé, ¿verdad? Yo di la batalla. Porque a veces que uno se desanima y ya deja uno de pelear. No quiere eso, Señor, eso es otro tema por sí mismo, ¿verdad? Y por último, la oruga y la langosta. Dice, los herí con viento solano, ya le comenté. Dice, con oruga y con langosta. Dice, devoró vuestros huertos, pero no os volviste a mí. ¿Se da cuenta que otra vez dice? No te volviste a mí. Te herí con viento solano, con oruga y con langosta. Y entonces usted va a encontrar que la oruga y la langosta pueden ser incluso a veces palabras similares en el hebreo,
Pero lo que me está diciendo, ¿sabe qué es? Que esa oruga que menciona ahí es así como que el gusanito de la langosta, ¿no? Entonces, que usted ha visto cuando hay gusanitos, cómo se reproducen, hay muchos, ¿va? Cuando ve la langosta, una anda aquí, otra anda allá, aunque se ve que se juntan como ejército, pero andan dispersas, ¿no? Pero cuando son así orugas, cuando es el gusanito, andan ahí todas juntitas, ¿no? Entonces eso quiere decir que uno tiene que ver, determinar. Hay cosas que no se van a manifestar lo drástico o lo abundante como la langosta que le devora toda la cosecha, sino que empieza con la hojita, ¿no? O sea, oruga y langosta es que tú tienes que dar cuenta cuando es algo pequeño. Cuando comienza algo pequeño a mermarte, ¿verdad? Esto me está mermando. Si no lo controlo ahorita, me va a venir una plaga más grande. O sea, la langosta voy a dejar que madure, que crezca, y entonces ya no vas nada más a ser la hojita que se come la oruga, sino que ya va a ser el fruto, y obviamente con el tiempo que implica y todo. Pero entonces es como lo que le decía el viento solano, por eso van ligados. Porque entonces cuando usted ya deja de orar, cuando ya no se para, cuando ya le da igual ir o no ir, cuando ya se vuelve, empieza siendo cada 8, y luego ya es cada año, cada mes, cada año que va a la iglesia, esa es la oruga. O sea, son cosas pequeñas, pero que cuando no las controla, entonces se van a convertir en algo más grande y al final le van a terminar afectando. ¿Cuál es la buena noticia este día? Recuerde la historia, dijo aquella mujer: si tan solo voy a tocar el borde de su manto, seré sana de mi azote. Yo no sé cuál sea tu azote, ¿no? La flaqueza, las nubes, la ira, la depresión, la ansiedad, hijos débiles, ¿verdad? Que no han logrado más, no sé cuál sea tu caso. Pero yo quería tratar ese tema porque entonces una cosa es que leamos: el herido fue, o el azotado y herido por nuestras iniquidades, y Jesús pagó el precio. Pero no quiere decir que Él pagó el precio y ya nosotros no vamos a ser expuestos a esas cosas que vimos hoy. Es de que vamos a ser expuestos, y entonces si las vemos, las logramos identificar en nuestra vida, tenemos que venir ante el Señor, ¿verdad? Como leíamos: te di con esto y no te volviste a mí. Viste que estaba pasando, dedicamos un domingo a estudiarlo y no te volviste a mí. Entonces, Señor, si está pasando esto, no puedo decir que es normal, no puedo decir que sea tu voluntad, porque a veces llegamos a pensar: pues yo creo que Dios me quiere así. Dios no nos quiere así mal, no nos quiere mal. Si no, pues ¿para qué murió Cristo? Pero tampoco nos puede hacer en nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos que tomar acción. Amén. Entonces, así como esa mujer, hoy dispóngase a tocar ese borde del manto. Es decir, si hoy logro tocar ese borde del manto, arrancar virtud del Señor, aun cuando yo haya propiciado, aun cuando yo haya hecho cosas dignas, de azote, o sea, me lo merezco, Señor, sí me lo merezco, pero Él es rico en misericordia. A la mujer le dijo: hija, tu fe te ha sanado, se sana de tu azote y vete en paz. Que hoy nos podamos ir en paz a casa, ¿no? Cierra sus ojos, vamos a orar. Dígale: Padre, en este día nos presentamos delante de ti, Señor, atendiendo tu consejo, atendiendo tu palabra, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por toda insensibilidad, pidiéndote perdón porque yo primero, Señor, sí, a veces leemos la Biblia y quizá podemos entender un poco, pero lo que quiero decir es que a veces vemos la oruga y no hacemos nada, Señor. Y de repente cuando viene la langosta y nos devora los frutos, nos devora lo poquito o mucho que hayamos logrado, nos lamentamos, nos enojamos, nos deprimimos, nos llenamos de ansiedad, pero no vemos que en tu misericordia no fue algo que llegó inminente. En tu misericordia fue algo que comenzó con algo pequeño. Aquellos que dejaron de orar, de congregarse, de tener esa comunión y esa intimidad contigo, Señor, y que hoy son insensibles, que incluso al escuchar esta palabra pueden decir: sí me está pasando, pero igual y no siento arrepentirme, igual y no siento cambiar, o igual estoy resignado, ¿para qué intento si no va a pasar nada? Señor, yo te ruego, Señor, como esa mujer que se propuso firmemente en su corazón decir: si tan solo logro tocar el borde del manto del Señor, seré sano de mi azote. Yo no sé igual cuántos estén pasando un viento contrario, cuántos están cansados de ver a sus hijos débiles, y no que tú te complazcas del castigo, y no que seas un Dios severo o malo, que a través de eso tú te deleites en el castigo. No, eso no dice tu palabra. Dice que tú no te complaces en el castigo, pero que a veces lo permites para ver si así reaccionamos, para darnos cuenta nosotros como padres, nosotros como hijos, también qué es lo que está faltando. Te ruego, Señor, que nos ilumines en este día, abra nuestros ojos y nos permitas corregir desde dentro hacia afuera, Señor, desde el alma, del espíritu, en el cuerpo,
todo lo que haya que corregir, Señor, podamos hacerlo en este día, Señor, porque tú ya pagaste el precio, tú fuiste azotado y herido para que por tu llaga fuésemos curados. Tu palabra lo declara en tiempo pasado, por su llaga ya fuimos, pero lo importante es que se manifieste, que lo podamos palpar con nuestras manos, tocar con nuestras manos, Señor, cada uno de los que estamos oyendo este mensaje en este día, Señor. Te ruego que se echa tu voluntad, que tu nombre sea glorificado y nos ayude, Señor, a lo largo de esta semana para estar contigo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Envía tu liberación, envía tu fortaleza, Señor. Envía tu presencia que nos ayude, porque te necesitamos, es lo que te queremos decir en este día. Te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bendiciones, nos despedimos.